sudor de vacas y ya el cafecito negro que bebió en la madrugada. Va cabalgando el llanero. Bueno, damos gracias a Dios por estar esta mañana aquí nuevamente en esta batalla de ideas, en esta trinchera. Siempre, como decía yo, presento de una vez al compañero Luis Méndez, ingeniero, compañero de lucha, ¿no? Así que voy a pedirte un tiempito para quizás esbozar algunas ideas de la lucha diaria, mi querido ingeniero Luis Méndez. La lucha diaria por la vida, por los sueños, Aunque el comandante Chávez nos enseñó, pues, tú también vienes de esas luchas, Luis, que nada parte de cero, que lo nuevo nace infectado de lo viejo. Ha sido una lucha tenaz, de obstáculos permanente. Sin embargo, no limitan a uno la lucha, no te limitan la lucha. Mira, hasta aquí llegué, no. Difícilmente uno se retira de estos espacios de lucha, ¿va? Difícilmente. Y así sea, mi querido ingeniero Luis, en el silencio, diría la canción por allá de Julio Miranda. En el silencio uno lucha. Así sea en el silencio. Y nos ponemos en las manos de Dios. Y que sea Dios el conductor de nuestras vidas, de nuestras luchas, de nuestros sueños. ¿Cuántas cosas? Nosotros hemos dicho aquí, con esto le doy la palabra a Luis para abordar el tema hoy de las luchas campesinas, que desde el Frente Miguel Roja, desde el Movimiento Nacional Campesino, en el cual hacemos vida, el Frente Miguel Roja, en el cual yo vengo haciendo vida, ¿no? Vida política, que no es partidista, es vida política, participativa. La democracia, ¿verdad? La participación activa, permanente, consciente en el desarrollo, en las luchas, conociendo las amenazas, y las amenazas más graves que yo veo, querido ingeniero Luis, son los valores, la honestidad, las virtudes republicanas de las cuales hablaba tanto Bolívar. Sin esas virtudes es imposible hacer república. Vaya lucha. Mire, por aquí tengo, te he dicho que te da la palabra como 20 veces, Luis. Este comandante cuando comienza a hablar se encadena. La gente tiene la percepción de que yo siempre me encadeno, Luis. Pero por ahí salió un comunicado de España. Y acá, bueno, aquí está mi comisario Jimmy Moreno. Yo le digo al comisario que quita lo malo y pone lo bueno. ¿Qué te parece? Comisario Jimmy Moreno. ¿Ah? Y nos va a acompañar allá en la UNES, en esa gran responsabilidad, querido compañero Jimmy. Jimmy dijo, no, mi coronel no me va a dar muchas responsabilidades, pero a Jimmy lo vamos a meter en las aulas también. Jimmy es una persona culta, un lector. Por aquí está el discurso, mi querido camarógrafo, vente para acá. Porque por ahí España no nos reconoce. ¿Escuchaste eso, Luis? Que no reconoce al gobierno. ¿Ah? España que no reconoció la independencia en 1830. La reconoce 15 años después. 15 años después es que reconocen la independencia de Venezuela. Y hace poco celebramos 209 años de la Carta de Jamaica, que por aquí está. Vente para acá otra vez, camarógrafo. Yo desempolvé los libros otra vez. Agradezco mucho la confianza a mi mayor general Sabarce Pavón, al frente de la UNES. Trabajo extraordinario el que tenemos que hacer, y que bueno, agradezco profundamente la confianza, y cuente usted, mi mayor general, con mi entrega, con toda mi disposición, con toda mi alma en la difusión de ese pensamiento, en la revolución de la cátedra bolivariana, de la cátedra Hugo Chávez. Pero aquí está la Carta de Jamaica, y aquí en la Carta de Jamaica, Luis, Bolívar le dice, mire, es más grande el odio que lo divide de España que el mar que nos separa. Y también señala, hemos rasgado el velo, hemos visto la luz, y más nunca seremos colonia de nadie. Entonces por aquí Bolívar
el 4 de julio, mucho antes, termina diciendo, ¿no? Por aquí está, ¿ven? Un discurso político expresa la necesidad de la Unión para independizarse de España. No es que hay dos congresos, como fomentar el cisma, los que más conocen la necesidad de la unión. Lo que queremos es que esa unión sea efectiva y para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar y para dormir en los brazos de la apatía. Ayer fue una mengua y termina diciendo por aquí, ¿qué nos importa? ¿Ve? Que debemos comenzar con una confederación como si todos nos estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera, que debemos atender los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda por una parte sus esclavos o los conserve, si estamos resueltos a ser libres? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa, mi querido ingeniero, si España nos reconoce o no? Si quiere, que además, una monarquía, caradurismo, pues. Cuidado. Dios mío, a mí no me gusta ser sarcástico ni ofensivo porque soy cristiano. Pero ya basta. Este es el pueblo de Bolívar. Y no nos importa, como dijo el Libertador, porque además nuestra doctrina es profundamente bolivariana. Profundamente bolivariana. Mi querido ingeniero Luis Méndez, bienvenido. Luis Méndez tiene un proyecto hermosísimo de las bases de emisiones en estas luchas. Vaya, ese proyecto yo lo tengo grabado en el alma y sueño con ese proyecto. Luis, bienvenido. Bueno, ante todo, muy buenos días a toda la TV audiencia de este maravilloso canal, pues, que abre las puertas al debate, a la idea, a las ideas, el debate de las ideas. Bueno, quería comenzar corrigiendo primeramente que no es el proyecto de Luis Méndez, es un proyecto que tomamos o que hemos venido rescatando para no dejar morir de la memoria histórica de nuestro comandante Chávez, quien a su vez venía reuniendo las condiciones históricas de las luchas zamoranas para construir el escenario adecuado para que nuestros campesinos de esta nueva era puedan tener una reivindicación social, que es una lucha histórica de más de 200 años y que merece todo digamos, la atención del Estado como sujeto histórico, como elemento estratégico para la nación y para el mundo, porque el sujeto agricultor, la familia campesina, son los elementos que comienzan a generar vida a partir del hecho de la producción de alimentos, ¿no? De allí parte la salud, de allí parte el bienestar social, de allí parte la estabilidad moral, social y económica de la República, y creo que es un elemento, es el génesis de la sociedad. El sujeto agricultor del campo que muchas veces está sumido en la miseria y en la desidia, y a veces el Estado de manera indolente no hace lo necesario, ¿verdad?, para dar ese golpe al traste revolucionario y llevar una revolución zamorana a su feliz término, que es la reivindicación de los pueblos campesinos del planeta, incluso. Pero, figúrate, Luis, ¿no? Yo creo, y me gustaría, ya iba a tomar un lápiz, porque yo, a pesar de que no dibujo nada, yo aprendí a hacer las casitas. ¿Tú hacías las casitas, Luis? ¿Ah? Tengo una hoja por aquí, chicos. Mira, por aquí en este espacio voy a hacer una casita. Las casitas que uno hacía. Ponía el techito así, para acá. Y aquí uno le hacía una ventanita, y aquí uno le hacía... Este ha sido mi mayor dibujo. Mira, ven acá, camarógrafo. Este ha sido mi mayor... Mire, esto fue lo que pedí. ¿Ustedes son oficiales? Sí. Ah, está bien, tenemos dos oficiales aquí. Esto fue lo que yo aprendí a hacer. Las casitas. Pero rayo, pues, yo no hablo, sino tengo un papel aquí para rayar y después un garabato que hago explicando cosas. El plan campesino que se estructuró, que se diseñó bajo los ideales del comandante Chávez, bajo el tema de que la revolución es zamorana, porque el libro azul, tengo que buscar mi libro azul otra vez, una del fundamento, de las bases filosóficas para la refundación de la República que plantea el comandante Chávez, es el libro azul. Y en el libro azul están las raíces zamoranas, y hay que ver por lo que luchó Zamora, pero además de eso lo decía Simón Rodríguez. Entonces uno leyendo, indagando, buscando, uno dice, vaya, algo te dice, mira, la revolución es campesina, como dice Mariátegui, la revolución es allí, es por los campos. Si Simón Rodríguez dice, ustedes quieren hacer una revolución económica,
porque se hizo la revolución política, pero la económica no llegó ni siquiera a iniciarse. Y queremos hacer una revolución económica, Luis. Y debemos comenzar por los campos. ¿Con quién vamos a comenzar? Con los campesinos, el sujeto histórico que tú llamas. Y son ellos los que deben empoderarse. Es como hacer, Luis, se me ocurre la idea aquí, la idea del poder comunal, una comuna campesina. ¿No lo ves así? Correcto. Una comuna campesina y que sea el campesino el que diseñe los planes, como dices tú. Con salas situacionales, con un control, con una estructura como lo hemos planteado a través del sistema defensivo territorial. Sin falla. Explícanos un poco eso, Luis. Bueno, comandante, ¿de qué se trata eso? Lo que se está planteando, ¿verdad? Es la idea de configurar, de llevar a la base campesina, a la base cierta, legítima, ya en la catacumba, llevar elementos de convicción de un profundo análisis histórico, análisis político, económico y social, de algunos elementos. Te voy a interrumpir porque lo que quiero que nos explique es por qué este debe ser el plan y por qué esto rompe con las viejas estructuras y por qué esto rompe con un diseño y cuál es la revolución que se está haciendo aquí. Este plan significa una revolución en el modelo agrícola actual, significa hacer una revolución, significa dar un golpe de timón como tú señalas. Sí, sin duda alguna significa un elemento más de lo que significa un gran golpe de timón que nuestro presidente Nicolás Maduro necesita, está obligado por razones políticas, económicas y sociales, históricas de nuestra nación, se le obliga, ¿no? La situación nos obliga a reinventarnos, a mejorar, ¿verdad? Pese a victorias políticas que hemos podido tener con algunas dificultades y algunas circunstancias cuestionadas, el Estado necesita reinventarse a mejorar condiciones que todavía siguen vulnerables y que ya con 25 años de revolución, pese a las circunstancias graves de conspiración, hay muchas cosas que deberían de haber sido cambiadas progresivamente y que aún siguen en espera, ¿no? Y creo que este golpe de timón, que es un golpe de timón que sin duda alguna tiene tres elementos importantes, tiene tres niveles, es un golpe que tenemos que entenderlo. No es solo el Estado y el presidente de la República asumiendo algunos errores y redimensionándolos, reestructurando al Estado, dígase Estado-gobierno, instituciones, formas de mandato, políticas públicas, ¿verdad? Todo el constructo que desde la institucionalidad va a recaer sobre el pueblo. Esa es una fase del golpe de timón que el presidente está dándolo. Ya vimos cambiando algunos ministros, está solicitando reorganizar los organismos, los institutos, está pidiéndole a los directores de esos institutos y ministros que se vayan a la base, a resolver allí con la base. O sea, se está dando un golpe de timón institucional indudablemente, pero hay otro elemento más que se le suma. Entre la base y el Estado-gobierno existe un punto medio que siempre ha sido la parte, los movimientos sociales, las organizaciones, las formas de vocería, de encuentro entre la realidad de la base y el Estado-nación, ¿verdad? Ese anillo que está allí en el medio, que le llamamos movimientos sociales, vocerías, organizaciones, también tiene que pasar por un proceso de golpe de timón, de limpieza, la verdadera representación legítima con el enfoque espiritual, mental, físico, de acompañamiento histórico, porque es un tema histórico. Entonces, ese anillo medio debe de pasar por un proceso de depuración y golpe de timón, indudablemente. Si quiere servir de vehículo para contactar la realidad popular con la disposición gubernamental, que se está preparando para dar buenas respuestas, pero si no hay ese apoyo cooperativo de esos cuadros medios, muy difícil o va a ser más complejo, más tardío para el Estado-gobierno llegar a las bases. Entonces, sin duda alguna, ese anillo medio tiene que mejorar en su condición, ¿no? y en su papel histórico. Por eso decimos que son tres niveles. Y el tercer nivel es la propia base. Es esa base que muchas veces está anarquizada, está inoculada con odio, con confusión, con tergiversación, por un lado en la conspirativa, pero que por otro lado también sufre las consecuencias, ¿verdad?, de las desvirtuaciones que hace ese anillo medio
muchas veces secuestrando la información, tergiversándola por particularismo y otros males de la República, ¿verdad? Por el desenfoque que ese cuadro medio tiene para llevar las verdades al Estado-nación, al Estado-gobierno. Y el Estado y los cuadros medios hacia la base muchas veces no se comunica de una forma alineada. Por eso el golpe de timón en la base va orientado a la reorganización, el reenamoramiento, el reencuentro de la propia base legítima y buscar los mecanismos para que esa base se encuentre y se alinee con las políticas de Estado. Para eso, sin duda alguna, se necesitan los espacios, que lo decía nuestro comandante Chávez, de cogestión o cogobierno del poder popular, ¿verdad? Esos espacios identificados. Escuchábamos al ministro Menry en estos días, Menry Fernández, nuestro nuevo ministro de Agricultura, en el estado Lara, por allá en las zonas de Sanare, con los cafetaleros, mencionándole, dándole incluso unas orientaciones a nuestro combativo histórico Braulio Álvarez, diputado por el sector campesino de la Asamblea Nacional, donde el ministro le decía: compañero Braulio, necesitamos primeramente identificar y saber quiénes son las organizaciones campesinas, quiénes son los consejos campesinos. Hay que identificarlos, hay que organizarse en ese sentido de tener ese anillo medio identificado y a tarea. Eso por un lado. Por otro lado, él explicó allí, dijo allí, que el Estado-gobierno, el ministerio, tiene que tener claro en la base cómo se va a relacionar, cómo se va a entender ese ministerio con la base, que es amplia, multidiversa, que está ubicada no solo en los municipios, que está en las parroquias, que está en los sectores, allá en la catacumba. Entonces, sin duda alguna, el punto de discusión que hemos venido construyendo desde la óptica del Frente de Izquierda Revolucionario Alberto Müller Rojas, desde la Central Regional Campesina, desde el Movimiento Nacional Campesino, hemos ido elevando al reciente, que está en plena conformación, el bloque de campesinos y agrourbanos por defensa de la patria, que también se viene organizando, encontrando, ¿no? En ese golpe de timón de los cuadros medios y las vocerías, y ese anillo que debe de colaborar en llevar las buenas informaciones a la base, porque nuestra base en la mano carga un reclamo, un sentimiento, ¿verdad? Pero también tiene una potencialidad. Si nosotros, Estado-gobierno alineado con los cuadros medios, que son todas estas vocerías y organizaciones, juntos llevamos a la base propositiva, a esa base que está desmotivada, que está molesta, que está confundida, que está infiltrada también, porque es una mezcla de sentimientos. Si nosotros llevamos unas ideas claras para debatir, creo que pudiéramos comenzar a construir desde la base, desde la conciencia y energía del músculo, que es la base campesina, comenzar a construir las instancias de encuentro real y cierto y certero con la institucionalidad, quien es el administrador de los bienes y recursos de la República. Ahora, te digo, Luis, nosotros, y hay que asumir esta responsabilidad, ¿no? Y hacerla, y no sé cómo se haría, pero tendríamos que irnos de pueblo en pueblo a socializar, debatir el plan agrario zamorano desde las bases y explicarlo, porque primero debe haber una idea, y de esa idea concreta, de ese plan concreto, luego ir a accionar, a concretar, a materializar todas esas ideas que se conviertan en fuerza. Yo creo que lo primero, no hablé mucho en la reunión del Movimiento Nacional Campesino, pasa por la gran unidad del Movimiento Nacional Campesino, que tanto hemos luchado y que tanto hemos peleado. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos algo de ese plan dentro del Movimiento Nacional Campesino. Está propuesto ir, debatirlo, socializarlo con todas las organizaciones, porque no es la directiva, es luego irnos a las bases, a cada una de ellos, y decirles: aquí tenemos un plan, por lo menos el Movimiento Nacional Campesino. No sé qué te parece. O por lo menos el Müller Rojas. O por lo menos el Müller Rojas, claro. Pero después de la pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Artillería Bolivariana. Hoy con el compañero Luis Méndez, ingeniero, vocero del Movimiento Nacional Campesino, luchador social. Bueno, en esta lucha que hoy tenemos que hacer la revolución zamorana, campesina, indudablemente. Y eso pasa por la organización, que ya vamos a hablar de eso. Al regreso. Va cabalgando el llanero.
Bueno, estamos de regreso a su programa Artillería Bolivariana. Indudablemente que, debo decirlo, y a Dios sea la gloria, sin Él nada somos, como dice el libro de Gálatas, sin Él nada somos. El que cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Pero aquí está un pensamiento para que veamos la importancia que reviste ser la revolución campesina. Y aquí está Mariátegui, ¿ves? Ya, yo he mencionado mucho a Mariátegui y la idea de Mariátegui de las luchas campesinas. Mariátegui señalaba que es imposible hacer una revolución que se concrete los cambios que tantos luchamos, es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Eso es una revolución, ¿verdad? Sin la revolución campesina es imposible. La lucha es, bueno, desde el comienzo. ¿Cuándo comenzó esta lucha campesina? Bueno, cuando vinieron unos señores aquí, por cierto españoles, a quitarnos nuestras tierras. Y ahí comenzó la lucha por las tierras, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, porque dijeron que las tierras eran de ellos. La lucha de nuestros aborígenes, de nuestra negritud. En 1830 lo corremos, ¿verdad, Luis? A los españoles. Pero después de 1830 regresan y vuelven a tomar sus tierras, como dice este libro por aquí. Por aquí, busqué mi librito de Zamora. Zamora, 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 Zamora. Aquí está, Zamora. Y vuelven a recuperar sus tierras otra vez, con esclavos incluso. Más feudales. Porque pasaron más de 10 años para que se aboliera la ley de la esclavitud. Y cuando recuperan sus tierras, mi querido comisario, las recuperan con tierras y todo. Y es por eso que Zamora surge, por algo. Y sin eso no podemos hacer la revolución campesina. Por eso, hombres y tierras libres. Ahora hay que empoderarlo. Y empoderarlo pasa precisamente por 1000 cosas que ya nos va a explicar Luis. Primero, cómo nacen las bases zamoranas y qué es una base zamorana. Pero te leo esto, lo que decía Simón Rodríguez. Rapidito, rapidito. Miren esto. Sobre los doctores dijo el maestro Simón Rodríguez: los doctores americanos no advierten que deben su ciencia a los indios, es decir, a los campesinos, y a los negros, porque si los señores doctores hubieran tenido que arar, sembrar, recoger, cargar y confeccionar lo que han comido, vestido y jugado durante su vida útil, no sabrían tanto, no fueran doctores pues, y estarían en los campos y serían tan brutos como sus esclavos. ¿De quién dependemos? Del campesino. Me disculpa el fuego sagrado ahí, Luis. Es así. Entonces, Luis, entremos definiendo qué es una base zamorana y por qué, cómo nace, qué es y por qué y para qué. Bueno, fíjate bien, comandante. Primeramente, la propuesta que se está llevando a través de distintas organizaciones y en la dinámica pues, del debate popular, el debate de base. En estos momentos, el proyecto de las bases agrarias zamoranas se está discutiendo en algunos estados, en algunas regiones, en algunos municipios, ¿no? Aragua, Miranda arrancó adelante, Miranda que es de fuego zamorano. Lo cierto es lo siguiente: cada constructo de esto son ideas, simplemente lo que se ha colocado al tapete son ideas para generar el debate. Ya decíamos, el campesino común tiene siempre un reclamo, ¿verdad? Es un reclamo histórico. Si nosotros nos acercamos al campesino sin ideas para comenzar a construir, porque nosotros quizás los cuadros de las vocerías medias tengan alguna impresión un poco más de conocimiento hacia la parte burócrata, hacia la parte institucional. Hay cierto conocimiento y podemos dar entonces desde esa experiencia, ¿verdad? Lo que hemos tenido la oportunidad de estar cercano a la burocracia, comprenderla, analizarla, sistematizar algo para que comience a ser parte del constructo ideológico y de debate en la base, ¿verdad? Nuestros campesinos y campesinas de la República deben de conocer cómo se estructura el Estado, cuál es su fundamento y cuál es su estatus. ¿Qué está haciendo? El presidente está dando un golpe de timón
institucional, eso lo tienen que saber nuestros campesinos de la base, y ellos se tienen que preparar en ese constructo a organizar las formas y metodologías y bases de discusión acorde con eso. Tiene que estar a la altura, al nivel ideológico, teórico, práctico, para poder engranar en la solución. Es la única manera, porque si nosotros en la base, ¿verdad?, que sabemos cuáles son los elementos principales del campesino: la queja por la falta de insumos y herramientas, maquinaria, a veces incluso un título de tierra, básicamente, ¿verdad? Eso es las cosas más básicas, pero es viendo al campesino simplemente desde el punto de vista agricultor, el elemento que produce alimento, el elemento de la faena. Entonces es ahí donde comienza la inquietud y la pregunta como Estado revolucionario, como gobierno, como país-nación que proclama la liberación de los pueblos. Entonces la pregunta que nos comenzamos a hacer: esa familia campesina, donde quizás todos no son agricultores, donde también hay una ama de casa, hay un abuelo, hay un niño, ¿verdad?, donde esas personas como seres humanos tienen carencia de servicios públicos, de educación, de cultura, de deporte, incluso alimentación. Hay algunos que cuando uno les dice eso a veces se ríen y dicen que en el campo se da todo. No, pero hay algunas cosas, ¿verdad?, que en el campo se consumen de la industria y del procesamiento. No necesariamente, o sea, nuestro estado rural, ¿verdad?, está primitivo, está muy primitivo. Entonces, en relación al beneficio, a la mejoría de vida de nuestros campesinos y campesinas, para nadie es un secreto, por lo menos en el tema de vivienda. Nuestros campesinos muchas veces en las barrancas del río, viviendo en un rancho de tabla de bareque con chipos y con cuestiones que pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces eso hay que analizarlo, eso hay que sistematizarlo, tomarlo en cuenta. Nuestro presidente Chávez, ¿verdad?, quería a un campesino, soñaba con un campesino reivindicado, con sus servicios públicos, ¿verdad?, en el campo, con sus servicios públicos, con su dotación social elemental, básica, ¿verdad? Porque si analizamos el Estado, y eso es una crítica constructiva, veamos al Estado. El Estado ha visto al sujeto campesino como el elemento que apoya la alimentación nacional, es el sujeto que genera los alimentos. Por ende, crea un Ministerio de Agricultura y Tierras para dotarlo, crea un Instituto Nacional de Desarrollo Rural, quien está encargado de dotarle del agua, de las vialidades agrícolas y ciertas cosas. Ahora, la pregunta que nos hacemos: el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, que habla de agua potable o agua de riego, habla de vialidad social para comunicarse, o habla de una vialidad agrícola para que entre el tractor y saque las cosechas. ¿Ves? Entonces debemos de tomar en consideración que la familia campesina merece constitucionalmente el desarrollo en todos sus ámbitos, en la cultura, en el deporte, ¿verdad? Entonces, bajo ese... Y entendiendo la importancia que reviste su campo, ¿no? Indudablemente. Sujeto histórico. Claro, claro. Partiendo de por ahí va el debate. Parte de las visiones agrarias zamoranas es que, entre lo que predica, es que sea reconocido como un sujeto histórico, el elemento de la base campesina. Y que no busque, Luis, porque quiero señalar esto aquí, ¿no? Por todas esas dificultades que vivió, ese abandono que vivió el campo, todas esas dificultades. Uno que es de campo, yo que soy de campo, los que somos de campo, ¿qué nos enseñaban? Que había que estudiar para irnos del campo. Ah, mi comisario, o no, corrígeme, compañero. Correcto. Tú que tienes más experiencia. Pero se nos inculcó eso. Yo eché el cuento allá en la reunión, una señora: hijo, ¿será que tú puedes ayudar a mi muchacho para que entre en la academia y no sea un pobre campesino? No, por Dios, es la persona más importante. Pero también tenemos que, cuando digo esto como sujeto histórico, entender que él forma parte de un sistema, de un ecosistema, y que ese ecosistema es vital, que él se empodere, que él conozca, que él sepa, que él se desarrolle además con el tema del enlace con la agroindustria. Correcto. Que él se desarrolle además con el tema de la distribución. Correcto. Porque muchas veces, de manera sencilla, lo que hemos visto, pues lo que hemos vivido, alguien que tenía una camioneta, iba, le compraba la cosecha al campesino, y este que iba a comprar la cosecha con la camioneta, al año ya tenía 2 camiones, mi comisario. Y el sembrador, el agricultor, terminaba aquí pobre toda la vida, sembrando otra vez para que este viniera a comprarle la cosecha. No se desarrolla.
Entonces, nuestros sujetos históricos, nuestra educación rural, tiene que decirle al niñito en la escuela la importancia que reviste la tierra, la importancia que reviste la producción, lo importante que es ese sector. ¿Sí me explico? Sí. Y no es que estudió, se desarrolló, entonces me fui a abandonar el campo, porque es que el campo no da nada, pues. El campo empobrece, no. El campo empobrece porque vienen unos vivos, nos sembraron esa idea para que abandonaran las tierras y luego apoderarse de ellos de las tierras y ser ellos los terratenientes. ¿No? El campo esclavizado. El campo esclavizado. Por supuesto. Bueno, sigamos hablando de Bueno, fíjate bien, comandante, hay un tema que tú acabas de esbozar rapidito, pues es la conciencia del estudio histórico, pues de las situaciones. La cronología es muy importante en los hechos, porque un hecho genera una consecuencia y van generando más hechos y más consecuencias. Es una cadena de consecuencias y de hechos, ¿no? El sujeto histórico se relaciona y es un eslabón que está justo con nuestros obreros en la fábrica, que es otro proletariado histórico. Busca al obrero en la fábrica, decía nuestro compañero Ali Primera. Busca el que labra la tierra. Entonces, son los elementos que comienzan a conseguirse. El elemento o el sujeto productor del campo, el agricultor, con el industrial de la fábrica, materias primas, procesamiento, transformación, valores agregados, unidad. Claro, el capitalismo se encargó, hermano, de separar, comandante, esos dos polos, esas dos cadenas. De separar esas dos cadenas. Las separó, las desvinculó. El capitalismo tomó por asalto al agricultor como un esclavo histórico, ¿verdad? Como tú dices, hundido en la miseria, sin derecho a reclamo de nada. El presidente Chávez comenzó en la Revolución Bolivariana a reconocer al compañero sujeto agricultor desde el 2001. 13 de noviembre del 2001, Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Desde allí comenzamos a construir un escenario de visualización del sujeto campesino. Formó parte de las 49 leyes habilitantes que le dan el golpe de Estado al comandante Chávez. La ley de tierra, formó parte de esas leyes. Claro, por supuesto. Entonces, el constructo es cronológico, es muy cronológico. Nosotros vivimos una nueva era, que el comandante Chávez siempre lo dijo, la era multipolar, pluripolar, ¿verdad? Estamos rompiendo con las cadenas de ese capitalismo concentrado en pocas manos, ¿no? Incluso predicando modelos que son dañinos para las sociedades. Estamos rompiendo con eso, la nueva hegemonía mundial que predican países socialistas, demostrando que el socialismo sí es posible, las igualdades de las sociedades. Bueno, estamos entrando en ese territorio y en función de eso, nuestro pueblo campesino, nuestro proletariado obrero en la fábrica no se puede quedar fuera del contexto. Ellos son los elementos incluso que sujetan las economías. Quien sujeta y sostiene las economías es el hombre en el campo, generador de la riqueza y la materia prima y la transformación en las fábricas. Es lo que genera la manufactura nacional. ¿Qué plantea desde las bases zamoranas? ¿Qué plantea precisamente para que el campesino se enlace con el tema industrial y con el tema comercialización? No me lo respondas ahorita, me lo respondes después de esta pausa. Vamos a una pausa y volvemos con más de Artillería Bolivariana, hoy con el ingeniero Luis Méndez, vocero del Movimiento Nacional Campesino. Pausa y volvemos. El viejo Pío Alvarado, el turpial de los canos. Bueno, estamos de regreso a su programa Artillería Bolivariana. Artillería Bolivariana con el ingeniero Luis Méndez, vocero del Movimiento Nacional Campesino. Miren, idea, ¿verdad? Uno tiene la pedagogía del comandante Chávez, mi ingeniero. El ingeniero también tiene la pedagogía del comandante Chávez. Entonces, ¿cómo que dice el refrán chico? ¿Dios los cría o quién los cría? Y ellos se juntaron. Alguien los cría y alguien los junta, pues. Algo así más o menos, ¿no? ¿Ah? Vamos a averiguar bien ese refrán, mi comisario. Pero bueno, Dios los cría y los junta, pues. Y ellos se juntaron. Y ellos se juntaron, bueno. La casualidad de la vida. Entonces, mi número telefónico, mi querido general de caracteres, 0424, porque vamos a hacerle un llamado a todos los movimientos campesinos, desde aquí, desde ya, para comenzar, lo que decía Mariátegui, a organizarnos,
a juntarnos, como dirías tú, a juntarnos todos. Por ahí está una luchadora social que tenemos que buscar también, a Emma Ortega, gran maestra con la cual yo he aprendido mucho. Para ahí están los números telefónicos para que comencemos a escribirnos cómo vamos a planificarnos, cómo vamos a concretarnos para organizarnos de manera quizás por estado. Creo que es lo más conveniente que sea por estado, por municipio. También es posible, porque hay que ver las dificultades, el tema transporte, el tema logístico, pero tenemos que organizarnos. Y bueno, los líderes, Luis, ir y reportar, tipo militar, pues, una minuta, un informe, me reuní, aquí está, se concretó los puntos, y luego todo eso se junta, en un gran análisis, el Movimiento Nacional Campesino. Pero creo que la principal lucha, tenemos que hacerlo, repito, ahí están los números telefónicos, para que comencemos a recibir las propuestas de organizarnos y de irnos de pueblo en pueblo, de casa en casa, a despertar a la gente, como diría Ali Primera. Luis, nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Cómo empoderar a través de esas bases campesinas, con el enlace industrial, con el enlace comercial? ¿Y por qué hacerlo? ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Cuál es la justificación de esa propuesta? Ok, comandante, fíjate, todos los que nos están escuchando allá desde las catacumbas, por allá en los campos y caseríos, la propuesta que ha sistematizado, organizado el Frente de Izquierda Revolucionario Müller Rojas junto a la Central Regional Campesina y el Movimiento Campesino, y venimos impulsando en la idea, no es una propuesta particularista, ni es la verdad absoluta además, es simplemente el comienzo del constructo de algunas ideas para el debate. Y es lo que hemos tratado de sistematizar a través de un gran archivo que puede ser incluso público para los compañeros allá en las regiones, a través de un enlace, a través de algún teléfono para enviarles y que ellos allí tengan ya un elemento, ¿verdad?, para iniciar los debates. Porque a nuestros campesinos, repito, comandante, debemos de nosotros, de alguna forma, y no digamos inducirlo porque suena a manipulación, pero debemos de fomentar el debate con unos puntos de partida, ¿verdad?, que tengan coincidencia con el constructo del Estado. El Estado tiene un constructo de tratar de apoyar, de visibilizar, de ser más eficiente, pero ese constructo debe de tener un encuentro, y es lo que a veces no tenemos en la base, porque en la base tenemos dispersión. Las ideas están muy dispersas, las necesidades son distintas, la territorialización es multidiversa, tenemos 335 municipios, 1.138 parroquias, y pare usted de contar cuántos sectores y recodos, pues, donde están lo que llaman las catacumbas del pueblo, la base cierta ya. Entonces, es muy amplio el espectro. Entonces, en función de eso, la base agraria zamorana que se plantea es un constructo muy de la base. En este caso, el Frente de Izquierda Revolucionario Alberto Müller Rojas, la Central Campesina y el Movimiento Campesino simplemente está poniendo un elemento de debate, en este caso una sistematización de un conjunto de propuestas, para que la base la suma y comience a discutirla, porque parecería que eso que está planteado allí guarda la forma que nos decía nuestro comandante Chávez, el espacio de cogestión o de cogobierno campesino. Nosotros, si entendemos cómo se organiza el Estado-Gobierno, el Estado-Gobierno tiene su instancia gubernamental, sus ministerios, Asamblea Nacional y todos sus poderes. Ese es el Estado-Gobierno, las instituciones. Pero aguas abajo tenemos las gobernaciones, tenemos las alcaldías, los consejos comunales. Y mire, yo estoy súper claro con todo el tema del Movimiento Nacional Campesino. ¿Qué tiempo me queda, mi querido compañero? 2 minutos. Todo claro con el campesino. De hecho, he escuchado y creo en esta propuesta que hay que salirla, Luis, a debatir, a socializarla y a escuchar propuestas también para concretar el plan y para concretar la idea. Un mensaje final del compañero ingeniero Luis Méndez. Seguro vamos a estar aquí porque yo quiero que esta trinchera, esta ventana se convierta en la ventana de que nuestro campesino, bueno, sepa qué está haciendo el movimiento, dónde estamos, cómo nos estamos organizando, dónde nos vamos a reunir, qué vamos a debatir, que sean aquí las líneas gruesas.
y luego irnos concretando. Es la parte comunicacional también del Movimiento Nacional Campesino. Correcto. Bueno, fíjate, comandante, para ir ya finalizando, se viene un ciclo asambleario que ya está iniciado. Ahora, debemos de orientarlo. Se viene un ciclo asambleario. Visitas del ministro hacia las regiones. Se ha comentado de un encuentro campesino, un tercer encuentro nacional con el presidente el día, creo que 10 de diciembre, el día de la batalla de Santinés. Pero antes se habla, el ministro ya habló de una consulta, ¿no? Consulta campesina de las bases. Se ha hablado también de un censo para saber cuántas organizaciones existen. Se viene un conjunto, el constructo de un conjunto de estrategias para ir alineando la política. Entonces creo que debemos estar bien activos, ¿verdad? Bien activos, sobre todo las vocerías y las organizaciones para tratar de colaborar con la instrumentación que el Estado-Gobierno quiere tratar, ¿verdad?, de influenciar a las bases para que se organicen y poderse alinear. Ese es el mensaje a nuestras bases. Bueno, agradecido con el ingeniero Luis Méndez, vocero del Movimiento Nacional Campesino, en el cual también hago vida, ¿no? Y creo profundamente en la revolución campesina. Vivo en un campo, vivo metido en el campo, trabajo de solazo. ¿No lo he escuchado? Ese es Robert Pantoja. Y vamos a despedirnos con otra también criollita de la sabana, la que llaman la tigra del caserío. ¿La has escuchado? Pero esa no es... Jennifer Mora. Jennifer Mora, pero esa no es pa' uno. Guariqueña. Ah, tú conoces mucho ese mundo artístico, además de la música llanera. Nos despedimos.